Vamos entonces a trasladarnos a otra escritura. Vamos a Romanos capítulo 4. Hermanos del grupo de... como que se fueron a desayunar. Por ahí está. Bueno, vamos. Después que leamos la escritura, entonces vamos a cantar todo al Señor. Este coro es un coro que yo he escogido. Así debe ser todas las alabanzas. ¿Qué escojo yo para cantarle a mi Señor? Sino que yo voy a... No es así, es que es un propósito de alabarle. Entonces yo tengo acá en mi corazón, en mi espíritu, tengo eso que dice, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Entonces yo quiero cantarle eso. ¿Usted también quiere cantarle eso? Bueno, después de la lectura. Romanos 4, vamos a leer del versículo 13 al versículo 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sigan. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos que todos, que levantó de los el muertos, cual fue Jesús, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, amén. Entremos en la alabanza entonces. Bendito el Señor. Aquí te ofrezco todo lo que soy. Diga solo de corazón. Mi vida entero
Aleluya. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres digno, de Amén. Gloria a Dios. Bueno, siéntense. Amén. Gloria al Señor. Bueno, lástima que no podemos seguir cantando. Mañana sí va a haber bastante tiempo para cantar, ¿o yo? Bueno, gloria a Dios. Bien, bueno, yo creo que hay bastante acá que estaban en la primera escuela dominical. Hay varios que ya oyeron la enseñanza. Yo voy a continuar, ahora voy a ampliar un poco más que la primera. Estamos en la enseñanza de las dispensaciones. Habíamos hecho un paréntesis por motivo de otros programas. Pero me parece interesante entender un poco esto de las dispensaciones. Dispensaciones son periodos de tiempo en que Dios trata de una manera especial con la raza humana para salvarla. Esa es una época que Dios le da. Las dispensaciones están calculadas, ¿no? Entre unas de 2000 años, otras de mucho menos de 2000 años y así. Es un tiempo que Dios da de gracia. Porque Dios siempre ha tenido gracia para el pueblo, para la gente. Amén. En la actualidad estamos en la dispensación de la gracia. Aunque en aquellas también había gracia, sin embargo no estaba la gracia en toda su plenitud, porque la luz de Dios no viene así como de un solo estallido, un solo relámpago, digamos. La luz viene progresiva. Y Dios viene revelándose de aquellos tiempos progresivamente hasta llegar a la máxima revelación, que es la que tenemos hoy en Cristo. Por eso Jesucristo es la máxima revelación del Dios Todopoderoso. Amén, bendito el Señor. Entonces vamos a mirar cómo Dios formó un pueblo para Él. Es que esa fue la intención de Dios siempre. Primero que toda la raza humana fuera su pueblo. Pero como ya se introdujo la desobediencia, otros se fueron por otros caminos, porque el hombre fue creado por Dios con un libre albedrío o libre voluntad para escoger el bien y para escoger el mal. Desde que yo entendí esto, para mí ha sido una gran bendición entender esto. Porque la gente piensa que es Dios el que los tiene que obligar, es que a mí Dios no me ha tocado, Dios no me ha llamado. No, Dios sí está llamando. Todos los días está llamando, amén, a las personas. Lo llama por diferentes maneras. Así que toda esa descendencia que se levantó desde Adán, sus dos hijos, una parte de ellos siguieron la enseñanza de Adán, su padre, cómo podían acercarse a Dios.
Otros no quisieron, como lo hizo Caín, y Caín levantó una gran descendencia, pueblos, países salieron de él, gente que no creía. Sin embargo, por el lado de Abel, quien reemplazó a Abel, porque Abel lo asesinó Caín, entonces Dios le dio otro hijo que se llamaba ¿qué? Set, en lugar de Abel. Amén. Entonces esos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea que siempre, aún después de la caída, siempre hubo personas, porque Dios no los abandonó, sino que les enseñó cómo podían acercarse a Él. Y a la vez le dio la promesa del Redentor, que ya era promesa para toda la raza humana. Porque mire, la promesa que Dios da, la da para que todo el mundo, aun aquellos que no creyeron, y aun los que ateos, para todos, la promesa en Cristo Jesús es para salvar al mundo entero. Así lo dice la Biblia. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que es la promesa, ¿no? Para que todo aquel, esa palabra todo aquel no deja a nadie por fuera, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Biblia afirma que la muerte de Jesucristo fue para salvar el mundo entero. De tal manera que el pecado, oiga, lo que se llama el pecado original, el que cometió Adán y que traspasó toda la raza humana, Cristo lo llevó en la cruz. Amén. Así que de la cruz para acá, de la cruz de Cristo para acá, cada cual va a llevar sus propios pecados, porque aquello ya Cristo lo quitó. La culpabilidad la pagó Él. Amén. Entonces de la cruz para acá, todo el que lo mire a Él como el Salvador, entonces sus pecados también son perdonados. Por eso la Biblia habla en singular el pecado y también habla en plural los pecados. El pecado es aquel pecado que Cristo quitó, pero después siguen los pecados de cada uno. Amén. Entonces esos fueron los que nos perdonó el Señor cuando vinimos a Él, ¿no? Perdonó nuestros pecados. Porque cuando Él murió, sin nosotros existir, ya había quitado el pecado. Sí. El Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita el pecado del mundo. Amén. Pero como el hombre queda con su libre voluntad, el hombre sigue pecando. Entonces cada cual va a responder por sus propios pecados. Así que si el hombre dice, bueno, habiendo un Salvador, yo porque me voy a condenar por los pecados, entonces yo voy a ir a mi Salvador que me perdone, que es lo que hemos hecho nosotros. Amén. Entonces Dios siempre ha querido tener un pueblo para Él. Por eso escogió un hombre llamado Abraham, para de Abraham, y ese hombre que Él escogió viene también de esa misma generación que adoraban a Dios. Como decíamos en la primera enseñanza esta mañana, que estamos descubriendo que Abraham allá en ese pueblo llamado Ur de los Caldeos, que era una gente en tinieblas, idólatras, paganas, Abraham sí tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque viene de esa descendencia que invocaban el nombre de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Entonces Abraham, como una vez uno pensaba, no, es que nunca había sabido nada. No, él sí sabía. Lo que pasa es que ya Dios lo llama, le hace un llamado para una misión específica. Y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham creyó a Dios, amén, y actuó porque salió hacia la tierra que Dios le había prometido, y allí lo escoge a él como el principal patriarca, para que de él salieran una descendencia que fuera descendencia para Dios, formar un pueblo. Y ese pueblo que Dios formó, que es llamado Israel, recuerda que fue un nieto de Abraham, no, porque Abraham tuvo a Isaac, que fue hijo por promesa también. Y en Isaac es que viene la promesa también. Amén. Porque si Abraham no hubiera tenido hijos, entonces se hubiera cortado ese hilo de la
mesiánico. Pero Abraham, por eso Dios tuvo que darle el hijo, que era un hijo que no era como el que tuvo con Agar, porque ese juego era la voluntad de Dios. Entonces Isaac tuvo 2 hijos, ¿no? Esaú y Jacob. Esaú, ya saben cómo salió él, despreció la promesa del Señor, despreció la primogenitura, que allí estaban también las bendiciones que Dios había prometido, y la vendió porque tenía hambre, dice, por un plato de comida, que eso a las 2 horas ya no hay nada. Por las bendiciones que hasta hoy están repercutiendo, ¿cómo le parece? Y así hay gente que hace todavía. Usted sabe lo que es estar uno en el Evangelio. Las riquezas que tenemos en el Evangelio espirituales. Lo que nos espera, amén. Y que alguien se vaya para el mundo, abandonando todo esto tan maravilloso. Ahora, después de la enseñanza vino aquí una anciana. Aquí me saludó, vino llorando. Dice, hermano Plutarco, entonces yo también soy participante de todas esas promesas, hermano. Digo, claro, hermano, hermana. Dice, oiga, qué cosa tan linda, hermano. Se fue contentísima esa hermana porque de pronto oyó todo esto. Iba feliz. Digo, qué cosa tan linda esa promesa que Dios dio allá de tantos siglos atrás. Yo soy heredera de esa promesa. Y estoy en la promesa, dijo ella. Amén. Entonces estamos en la 4ª dispensación, que se llama dispensación de la promesa, porque allí fue que Dios dio la promesa. A partir de allí, ellos comenzaron a caminar en la promesa. Pero Dios quería que ese pueblo que Él levantó a través de Abraham y después Isaac y luego Jacob. Entonces Jacob tuvo 12 hijos que se llamaron los 12 príncipes. Y de ahí se formó el pueblo. Recuerden que eran 12 tribus de Israel. Amén. Se formó ese gran pueblo. Entonces ese pueblo no permaneció fiel. Uno estudia la historia de Israel y ve que en su gran mayoría fueron desobedientes. Esa es la problemática del ser humano. Y ojalá que uno que ya está en el Evangelio, uno medite bien en eso. Bueno, yo sí soy sincero en lo que estoy haciendo. Yo en verdad he creído en el Señor. Porque mucha gente después se va tranquilamente. Al parecer tranquilamente, ¿no? Porque lo que le viene es terrible. Amén. Entonces mucho pueblo de Israel no le obedeció. Pero siempre, como dice el profeta Elías, cuando él vio que el pueblo se desvió a adorar ídolos, y un mismo rey de Israel se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel, porque Jezabel no era del pueblo, era de un país y de idolatría y pagano, un país que no tenía el Dios verdadero, no, dioses falsos. Se casó con esa mujer. Entonces esa mujer cuando vino, lo dominó y comenzó a prostituir el pueblo, llevarlo a que adorara no al Dios vivo, sino a los dioses muertos. Ese fue Jezabel. Entonces llevó al pueblo a tanto que lo llevó a adorar a un Dios llamado Baal. Y se hizo de 450 profetas. ¿Cómo le parece profetizando con un Dios muerto? Pobre pueblo, ¿no? Estaba desviado el pueblo. Entonces Dios siempre tiene sus hombres y mujeres también, amén. Que en los momentos de crisis, ahí están los hombres que caminan bajo la promesa. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora ellos apenas miraban la promesa, pero el Espíritu no se había cumplido, pero vivían con fe en esa promesa. El Mesías, el Salvador que vendría. Y ellos vivieron. Dice la Biblia que ellos saludaron de lejos las promesas, pero vivían con fe. Esas personas que vivieron por fe bajo la promesa de Dios, que era la promesa del Redentor, esa gente que vivieron así, se salvaron en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora cuanto más usted y yo que ya estamos ya en la realidad de la promesa.
que es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios de tener su pueblo? Y mire que hoy en día Dios tiene su pueblo. Ese pueblo de Israel que le desobedeció y que aún lo rechazó, porque Israel rechazó a Jesucristo, que era la promesa. Amén. Figúrese. Lo rechazó como nación. Vuelvo un poquito atrás para hablarle de que aunque todo ese pueblo se desvió, como estábamos diciendo, que adoraban al dios Baal, entonces Dios levantó al profeta Elías y comenzó a profetizar ya por el Espíritu de Dios para rescatar el pueblo de la idolatría. Pero entonces esa mujer Jezabel lo persiguió para matarlo. Después que ya él tuvo aquel gran triunfo que hizo descender fuego del cielo para que el pueblo supiera en verdad quién era el Dios vivo. Y el pueblo, cuando vio que descendió fuego y consumió el altar que Elías había hecho por mandato de Dios, y cuando los que clamaban a Baal no respondió Baal, porque Dios muerto no puede responder. Amén. El que responde es el Dios vivo. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces el pueblo gritaba diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Un pueblo que había estado desviado. Pero el gran poder de Dios hizo que ellos lo volvieran a mirar a él. Pero Jezabel sentenció al profeta a muerte. Y dijo: te quitaré tu cabeza de sobre ti. Y Elías, bueno, por eso es que nadie puede decir: oye, yo tengo tanto poder de Dios y soy tan fiel a Dios que no le temo nada. Nada. Siempre todo hombre teme. Amén. Hay hombres que andan armados, como dicen por ahí, hasta los dientes, pero andan con miedo, por eso andan armados. Elías, siendo un hombre espiritual, y el rey David también dice eso. El rey David dice en uno de sus salmos, él dice: en el día que temo, yo en ti confío. O sea que el problema no es no temer, el problema es que cuando uno tema, uno confía en el Dios que lo puede librar. Amén. Entonces Elías huyó, se metió en una cueva y le aparece Dios y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Dice: un vivo celo por la casa de Israel, por el pueblo de Dios, me consume, porque han dado muerte a todos tus profetas, solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo: yo me he reservado 7,000, amén, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Eso se le llamó el remanente. Así que ese remanente siempre existió. Amén. Dentro de todo el pueblo, aún ese pueblo que Dios formó para él, el pueblo de Israel, que salió de Abraham y se formó por los 12 príncipes, y ellos andando bajo las promesas de Dios, hasta que por la desobediencia tuvo Dios que ponerle la ley, porque la ley no era el ideal de Dios. El ideal de Dios siempre fue la promesa, la gracia, amén. Porque por gracia es que Él salva, no por ley. Pero la ley vino para regular y para castigar el pecado. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando aborda el tema de la ley, dice que la ley vino para maldecir, aunque no es mala, es mandamiento de Dios y es bueno. Sin embargo, vino para descubrir el pecado del hombre y condenarlo por el pecado. Eso es lo que hizo la ley. Amén. De todo ese remanente siempre lo hubo. Gente que caminó por fe. Por eso la iglesia hoy es el pueblo de Dios. Amén. Y en la iglesia hay que caminar por fe, no por obras. Y tenemos mucha más facilidad nosotros si aquellos solamente confiados en la promesa que se había dado, que no se había cumplido, ya ellos caminaron por fe en esa promesa, cuanto más nosotros que ya la promesa está cumplida. Amén. Ya estamos en la dispensación de la gracia.
¿Podemos ser fiel a Dios, sí o no? Podemos ser adoradores de Dios, podemos ser servidores de Dios, amarlo con todo el corazón. Porque si así somos nosotros, fieles, adoradores, servidores, nosotros somos los que somos bendecidos por eso. Porque el que desprecia al Señor no le pasa nada. El que se perjudica es la persona que lo desprecia. Pero el que Él es fiel, ese es el que aprovecha las bendiciones de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, este pueblo, como ya saben ustedes, desobedeció. Pero lo que quiero dejarles claro es que en toda esa gran mayoría de pueblo que desobedeció, siempre se mantuvieron las personas que fueron fieles. Amén. Y se llamó el remanente, o sea, un resto que quedó siendo fiel. La iglesia hoy en día no es un remanente. La iglesia es el pueblo de Dios. Lo que pasa es que cuando decimos iglesia, no es toda persona que viene a un templo y se sienta y canta y ora. A ver, no se asusten. Pero vamos a aclarar esa verdad, ¿no? Porque Dios es el que sabe quién es aquel que en verdad ha creído en Él. Y que es sincero con Él y verdadero. Amén. El apóstol Pablo dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande, ahí está comparando la iglesia como una casa grande, no solamente de utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de todo lo que es pecado, amén, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en este pueblo ahora, porque cuando uno lee acerca de la iglesia, lo que dijeron los apóstoles como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas, Santiago, que escribieron, ellos siempre dicen que dentro del pueblo de Dios, la iglesia, se levantarían falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas y falsos creyentes. Amén. Entonces vamos a distinguir esto. Yo una vez leyendo sobre los falsos profetas, en Jeremías 23, me puse a leer y a mirar a ver si, bueno, falsos profetas. Si, bueno, esa gente no era de Dios, nunca fueron de Dios, sino eran unos falsos profetas. Sucede que no, que sí eran profetas de Dios. Lo que estaban era desviados de la verdad. Así puede haber creyentes que sí son personas que Dios llamó y han creído en Jesucristo, pero se han dejado invadir de cosas carnales y mundanas que hoy en día andan muy mal. Esos no son los creyentes falsos, esos no son. Son los creyentes que andan mal, que andan en la carne. Tienen remedio. Si oyen la palabra, tendrán remedio para que su vida se arregle. Pero cuando habla de los falsos son los que nunca han hecho, nunca han sido. Aquellos que han entrado, pero que nunca en lo más íntimo de su ser han amado a Jesucristo como su Dios y Salvador. Amén. Eso lo dice la Biblia. Y según la Biblia, al mismo Dios le tocará, porque Él es el que sabe. Le tocará de hacer la clasificación. Dice, bueno, cuando habló de la parábola de la cizaña. La cizaña es una planta muy parecida al trigo. Es casi igual al trigo. Lo que pasa es que cuando el trigo echa su
¿cómo se llama? Su espiga, exacto. Echa su espiga y la cizaña también echa la espiga, sucede que son también parecidas. Lo que pasa es que cuando la come, ya eso no es distinta. Este es para alimento, es deliciosa y la otra no alimenta y puede hasta de pronto hacerle mucho daño a la persona. El fruto sí. Porque hay mucha gente, y oigan esto, porque estamos diciendo, estamos en la dispensación de la promesa, estamos diciendo que Dios siempre ha querido tener un pueblo para su nombre. Y lo levantó en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Tuvo su pueblo. Pero ¿qué decimos de ese pueblo? Que ese pueblo no todo lo fue fiel. Que se desviaron para otras cosas. Ahora tiene su iglesia. La diferencia con la iglesia es que la iglesia no es por nacimiento natural. Los israelitas eran israelitas porque nacían en una familia israelita. Pero el apóstol Pablo hace la aclaración, dice, no todo el que es israelita es de Dios, sino aquel que lo es de corazón, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Pero la iglesia, ¿cuál es la iglesia del Señor? Toda persona que ha nacido de nuevo, que creyó en Jesucristo, amén, nació de nuevo. Si nació de nuevo quiere decir que es hijo de Dios. No es perfecto, sigue sus debilidades, sigue su imperfección, pero en el corazón tienen a Cristo. Y por eso luchan contra todo mal. Y cuando ven que algo los contaminó, se afligen y lloran. Señor, lávame con tu sangre, Señor. Amén. Pero hay otros que no sienten eso. Pecan y se esconden, hacen de todo. Entonces, ahí está la señal. Entonces, cuando se habla de la iglesia, ya estamos en la promesa cumplida. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a estudiar este capítulo 4 de Romanos, donde el apóstol Pablo aborda un poco más claro este tema. Donde leímos Romanos 4, 13 en adelante. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, no había ley. Por eso les decía, Dios dice, aquí está lo que les prometo. Y ustedes si creen esto, van a vivir amparados bajo esta promesa. Amén. Tendrán mi bendición, tendrán mi protección, tendrán mi dirección en todo. Entonces por eso dice que esa promesa dada a Abraham no fue por la ley. Bendito el Señor. Dice, porque si los que son de la ley, que eran los que ya, después de haber estado en Egipto, ya vino la ley, ¿no? Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Dice, si es por una ley, entonces ya se anuló la fe y la promesa en la cual tenemos la fe. Amén. Eso quiere decir que no es por una ley que nos obligue. Dios siempre se ha agradado que la persona crea y no que Él lo obligue, sino que la persona cree. Y como que usa su voluntad para adorar a Dios y para serle fiel. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 15. Pues la ley produce ira. ¿Por qué produce ira la ley? Porque la ley es vengadora de aquel que peca. Amén. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Porque donde hay ley es que se comete la infracción. Amén. Si alguien se pasa un semáforo en rojo aquí en Santa Marta, cometió una infracción porque existe la ley. Si no hubiera semáforo, no hubiera nada, todo el mundo no estuviera ahí. Pero cuando la ley viene es cuando hay la infracción o la transgresión. Entonces dice el apóstol, porque en aquel tiempo no había ley.
En el tiempo que vamos hablando de Abraham no había ley. Solo estaba la promesa de Dios y la guía de Dios para los que querían serle fiel. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice que aunque no había ley, aquellos pecaron también, no a la manera de la transgresión, porque no había ley, pero ellos sí usaron su propia voluntad para hacer el mal. ¿Vamos bien? ¿Me van comprendiendo? Gloria al Señor. Por eso dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿La descendencia de quién? La de Abraham. No solamente para la que es de la ley, que eran los israelitas, que estaban bajo una ley, sino también para la que es de la fe. Fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Segundo, esta promesa es para los que han caído bajo la ley, porque para ellos fue la promesa. Ahora han caído bajo una ley que los obliga a cumplir, y si no, la ley los maldice, los condena. Para ellos también está la promesa. Ellos la despreciaron y han caído bajo una ley. Pero no solamente para ellos, sino para aquellos que creerán, porque por eso dice la Biblia que los que hemos creído en Jesucristo somos la gente de fe. Por eso cuando se habla de los mandamientos de Dios hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque cuando dice, hermano, mira, hay que cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Y uno ve como que es muy correcto eso, cumplir los mandamientos de Dios. Pero lo que el mandamiento del Señor, por eso Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Amén. Que os améis los unos a los otros. Cuando el hombre le preguntó, el escriba le preguntó, San Mateo capítulo 22, al final, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo. A ver, ¿cuál es el mandamiento ahí entonces? El amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Porque entonces el que tiene amor de Dios en el corazón cumple todo. Porque ama al Señor, no ofende a Dios, agrada a Dios y a la gente, al ser humano alrededor de él, lo ama también, no le hace mal. Entonces, ¿qué ley lo va a condenar? Porque la ley está es para castigar al que hace lo malo. Mire lo maravilloso que es vivir en la promesa de Dios que es Cristo. Vamos a seguir leyendo porque sigue aquí hablando el apóstol. Dice el versículo 17. Como está escrito, te he puesto, le dijo Dios a Abraham, por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora va a explicar para que tomemos ejemplo de Abraham, hermano. Porque dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham en el aspecto de que somos creyentes como él creyó. Porque Dios no lo obligó a él para que le obedeciera, sino que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Usted y yo estamos aquí no porque Dios nos obligó que estemos acá, sino que hemos creído voluntariamente. Por eso le seguimos, por eso lo amamos. Gloria al Señor. Entonces venimos de esa misma fe de Abraham. Entonces aquí dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y escucha lo que dice, creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Amén. Cuenta las estrellas para ver si las puedes contar. Seguramente que Abraham no las pudo contar, figúrese. O sea, así será tu descendencia. En esa palabra, así será tu descendencia, ahí está la promesa. Porque de Isaac, que era el que iba a nacer por promesa,
De allí venía la línea mesiánica de donde Jesucristo nacería. Amén. ¿Vamos bien? Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Está diciendo que él creyó en esperanza contra esperanza. Esto es importante para los que somos de fe. A ver, ¿cuántos somos de fe aquí? Hay creyentes que dicen, yo no tengo fe. Si no tuviera fe, no estuviera por acá. Lo que hay es que saber ejercer la fe y hacer que la fe crezca. Hemos dicho que Dios no aumenta la fe, sino que por la palabra la fe crece. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué era creer en esperanza contra esperanza? Porque él tenía, cuando tuvo a Isaac, casi 100 años. Y dice la Biblia, yo creo que ya en ese tiempo, ya los años comenzaron como a afectar, ¿no? Porque los otros vivían 400, 500, hasta 900, pero de ahí para acá ya Dios acortó la edad. Entonces ya un hombre de 100 años ya no estaba joven. Así que Sara tenía 90. Así que yo creo que Sara se puso como una joven. Dios hizo un milagro grande ahí para que concibiera. Un milagro tremendo. Eso no lo detalla la Biblia. Pero dice que Sara no se admiró mucho y hasta se rió. Dice, a una mujer como yo, estéril, podrá tener deleite. Y dice aquí que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que la persona de fe nunca puede dejarse guiar por los sentidos ni por la vista, sino que cree lo que Dios dice. Aunque lo que le rodea sea contrario a lo que Dios dijo, dice, yo creo lo que el Señor dijo. Amén, porque cuando él vio a Sara estéril y de 90 años y él 99, él dice, tú vas a tener un hijo con ella y tu descendencia será mayor que el número de las estrellas. Dice, pero ¿cómo va a ser esto? Pero véalo cómo lo hizo él. Dice, y creyó en esperanza contra esperanza, porque pronto estaba esperando ya la muerte. ¿Qué más iba a esperar un hombre de 100 años? Amén. Dice, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le ha dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Amén. No se debilitó en la fe. A ver, ¿cuántos saben qué es debilitarse en la fe? Amén. El desánimo, la duda, que lo puede, digamos, invadir a uno. No se debilitó en la fe. Oiga, ¿cómo se debilita la fe? Al considerar las cosas. Uno se pone a mirar, oye, pero es que esto es un problema muy grande que tengo yo. Por aquí no hay salida. Entonces comienza a debilitarse. Amén, claro. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Esto quiere decir que este hombre hasta en su parte, digamos, sexual ya se estaba como muerto. Ahí lo dice el escritor. Eso era como, ella estéril y era en esa condición. Hubo un milagro, amén. ¿Cómo? Había cesado la costumbre de las mujeres que ya no están preparadas para concebir. Amén. Entonces mire lo que dice. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, imposible materialmente. Amén. Pero era el hombre que le creía a Dios. Se le creó a él, amén. Bendito el Señor. Y ahora dice, ¿cómo le creyó? Dice, tampoco dudó por incredulidad, sino de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. ¿Cómo dio gloria a Dios? Versículo 21 dice cómo le dio la gloria. Plenamente convencido de que era también ¿qué? Poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aplauso, amén.
Aleluya. Alabanza al Señor. Todo lo que había prometido dice aquí. Y mire lo que sigue diciendo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él. Oiga, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Esa palabra le fue contada por justicia. No solamente fue por Abraham. ¿Qué más dice ahí entonces? Sino también respecto a nosotros, a quienes le ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, esa justicia de Abraham, que no fue por ley, sino por fe, por haber creído, dice, ahora también los que crean en esa misma promesa, que es Jesucristo, la diferencia es que ahora ya está presente, amén, ya está cumplida, dice, todo el que crea, también su fe se le contará por justicia. Es decir, será justificado ante Dios. ¿Qué quiere decir justificado ante Dios? Quiere decir que Dios borra de sus libros todo pecado que esa persona haya cometido. Pero no lo borra por la justicia de la persona, sino por la fe de la persona. Ahí está el error. Dice, no, es que yo soy bueno, es que yo hago muchas cosas, que no, eso no le sirve para nada en cuanto a salvación. Le puede servir para conseguir gente que lo ayude y que le responda lo mismo, pero para salvarse tiene que ser creyéndole a Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Hay una doctrina tradicional que lo que ha enseñado ha sido eso, salvación por obra. Nosotros tenemos claro por la palabra de Dios que es creyendo. Amén. Y cuando creemos, aquí vamos a cerrar ya porque estamos en la promesa, pero voy a adelantarles esto, es decir, para ya ir concluyendo, que cada dispensación termina con un juicio. Entonces, ¿cómo terminó el juicio de esta dispensación de la promesa? Cuando Abraham se fue a Egipto, amén, y luego, después, bueno, Abraham estuvo y regresó, ¿no? Pero entonces ya Jacob sí, que era el nieto de él, se fue a Egipto porque había una gran hambre en la tierra. Preguntaríamos, ¿no había un Dios, ese Dios mismo todopoderoso, que les pudiera proveer sin ir a Egipto? Claro que sí, ¿no? Porque ahí están las flaquezas del ser humano también. Dijeron, no, allá en Egipto hay buen alimento, vamos para Egipto. Allá cayeron en la esclavitud. Allí terminó con ese juicio, terminó la dispensación de la promesa. Y luego le viene entonces una ley, como no permanecieron en la promesa, no permanecieron creyendo, entonces vino la ley que lo obligó y más bien los maldijo esa ley, porque como ellos eran desobedientes, no creían, entonces la ley les prohibió el pecado, la ley los condenó por las transgresiones, y por eso cuando viene la gracia de Dios, que vuelve la gracia, entonces la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe, igualito que Abraham, amén, ¿sí o no? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, eso que nos salva, que es la gracia, no de nosotros, sino que es don de Dios. La gracia es el don de Dios para salvarnos. Bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a cerrar acá, el tiempo ha corrido, entonces quedemos muy contentos esta mañana. Y diga usted, como dijo la anciana que se me acercó acá, hermano, todo eso es para nosotros. Esa promesa que le dio Dios a su siervo Abraham, amén. Yo soy participante de ella, claro, amén. Más que ellos allá, porque ellos andaban solo por fe, mirándola de lejos y saludando. Pero nosotros no la miramos de lejos, vivimos en ella. Jesucristo, amén, gloria al Señor, es el Redentor, el Salvador del mundo.
Aleluya, alabanza al Señor. Cuando llegan los cantantes, amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a cantar el coro de ese himno porque lo demás no. Dios de pacto, que cumples tu palabra. Amén. Todos de pie, vamos a cantar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Gracia estoy aquí, Dios de pactos, guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Paremos un momentico. Bueno, siéntese un minutico más porque vamos a que pasen por sus puestos para dar